Dios bendiga, hermanos. En esta mañana le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de volver otra vez al estudio en esta semana. Gracias a Dios. Y hoy vamos a hablar sobre las cartas de Pablo y los viajes de Pablo para la expansión del Evangelio en el mundo. Bueno, pues vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 1, de 17 al 18, y luego del 3, 21 al 23, y luego 5, de 1 al 8. Y luego 1 Corintios 3, 9, Gálatas 3, 12, 1 Corintios 15, 14, 20, 51 y 52. Ahí vamos a estar en nuestro estudio en esta mañana. Y vamos a hablar sobre esto que Pablo hizo por nosotros y cómo fue traído este evangelio a nosotros gracias al apóstol Pablo. ¿Ya? El apóstol Pablo escribió 13 cartas, incluidas en el Nuevo Testamento, sin contar hebreo, ya que su autoría es incierta. Este estudio y el de la próxima semana nos dará una visión general de estas cartas, cómo contribuyeron al avance del plan de Dios para redimir la humanidad. En Romanos capítulo 1, 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos, desde el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Vamos a hablar un poquito de esto en esta mañana. La carta de Pablo fueron más que una simple comunicación con la iglesia o con las personas a quienes estaban dirigidas. Fueron documentos inspirados por el Espíritu Santo y como tales son parte de la palabra de Dios. Incluso Pedro, que fue contemporáneo de Pablo, reconoció la autoridad de estas cartas. Segundo de Pedro 3, 15 y 16. Qué privilegio hubiera sido ser uno de los destinatarios originales de esta carta. La gran historia del plan de Dios revelada en Jesús se convirtió en el centro del ministerio del apóstol Pablo. No solo predicó y comenzó iglesias, sino que también escribió cartas de instrucción, de orientación, y estas iglesias, en su carta a 3 de estas iglesias, Corintio, Galata y Roma, corrigió una serie de creencias erróneas y también las condujo a grandes verdades. Estas cartas representan algunos de los estudios más ricos y profundos de la Escritura respecto a la naturaleza de Cristo y la salvación. Aquí vemos y entendemos que Pablo escribió estas cartas para corregir, dio instrucciones, también instruyó, corrigió una serie de creencias erróneas en su tiempo.
En ese tiempo había muchos erróneos predicadores que predicaban doctrinas falsas, como hoy en día también. Hay muchos que predican erróneamente. Pero precisamente por eso Dios dejó su palabra, para que la palabra al leerlo, Dios a través de su Espíritu Santo nos ayuda a entender. Nosotros mismos no podemos entender. Nuestro concepto es un concepto humano. Pero si buscamos la guianza de Dios a través de su Espíritu Santo, Él nos revela la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, Él es la verdad. Y no nos va a guiar a cosas vanas, a mentiras, sino Él nos va a revelar la verdad. Por eso el apóstol Pablo dijo a la iglesia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Estos hombres detenían la injusticia de la verdad. No hablaban lo que era. Lo distorsionaba. Por eso era importante que Pablo corrigiera a la iglesia. Y corrigió la iglesia de Corinto, de Gálata y Roma. Una serie de creencias erróneas en ese tiempo. Hoy damos gracias a Dios, porque Dios nos ha justificado por la fe en Jesucristo. Justificado pues por la fe en Cristo. Amén. Todos merecemos la ira de Dios. Casi todas las herramientas del evangelismo que se ha recreado comienza explicando la premisa de que toda persona es pecadora y merece ser castigada por el pecado. La escritura misma lo hace. Pablo comenzó con esta premisa cuando presentó el plan de la salvación en el libro de Romanos. Dios está en contra del pecado, pero no con el pecador. Dios no desea que el pecador se muera sin antes de conocer la verdad. Dios está airado contra el pecado, pero el pecador tiene misericordia. Porque si el evangelio, este evangelio que predicamos, llega a las almas y ellos pueden arrepentirse de sus mal camino y Dios lo perdona. Por eso Él dijo que si confesamos nuestro pecado y nos arrepentimos de nuestro mal camino, Dios es fiel y justo para perdonarnos. Qué bueno es Dios. Qué hermoso es Dios. Qué misericordio es Dios. Que Él no es como nosotros. Nosotros podemos fallar, pero Dios no. Lo que Dios ha prometido, eso será. Aleluya. Gloria a Dios. En la expresión más directa, el plan de Dios para la salvación de la humanidad caída es que su Hijo Jesús fue enviado al mundo para redimir a la humanidad. Su Hijo Jesús fue enviado al mundo para redimir la humanidad. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. Esta es la voluntad de Dios. Nosotros, ser humano, somos muy allegados a condenar. Quizá tenemos la tendencia de condenar. Pero Jesús no vino a condenar. Él vino a salvar al pecador. Por eso este fue el plan de Dios para la humanidad. La salvación a través de su Hijo Jesús. Gloria a Dios. ¿Salvar de qué? De la rebelión, del pecado, que comenzó en el jardín de Edén. Gloria a Dios. Ahí comenzó el pecado. Aleluya. Pablo fue claro. La gente no tenía excusa ante Dios. Dios reveló su poder eterno y su naturaleza divina en la creación, su orden, belleza, propósito y grandeza atestiguan de Dios, Creador, llamando claramente que los seres humanos adorarlo para quien es Él y lo que ha hecho. Sin embargo, las personas han elegido obstinadamente apartarse de esta adoración y oponerse al plan y provisión de Dios. En su lugar, eligieron buscar creación en vez del Creador. La esencia de la necesidad. Qué triste, ¿verdad? Hoy en nuestro tiempo también así. Hay estas reacciones. A veces hemos visto públicamente en medios de comunicación que alguien se casó con un árbol, alguien se casó con un perro, y adoran al árbol, porque es su compañero de la vida. Qué tan torcido está la humanidad, ¿eh? Pero de su creador, se lo olvidaron del creador, sino que adoran lo creado, pero no al creador. Por eso Pablo tuvo que corregir a las iglesias. Tanto la iglesia de Corinto, Gálatas y Romano, estaban dirigidos por mal camino. Y qué bueno que Dios dio instrucciones. Y esas instrucciones quedó grabado. Hasta el día de hoy, si usted lee la palabra lo corrige. La palabra lo exhorta. La palabra lo enseña. La palabra lo capacita para buenas obras. Amén. Esto es el propósito de Dios en el cual Dios nos ha llamado y nos perdonó, nos liberó y ahora somos nueva criatura en Cristo. Y tenemos la misión de corregir, enseñar a los débiles. Si usted está ya crecidito, madurito, bueno, instruya a los débiles. Nuestros hermanos, a veces hay muchos que no entienden la palabra, porque no tienen instrucción. Pero si usted instruye a los hermanos en Cristo para crecimiento, ellos van a crecer en conocimiento de la verdad. Y esta verdad lo hace libre, lo hace libre. Amén, gloria a Dios. Si alguna vez se alejó de un familiar o amigo y luego se reconcilió, ya sabe la alegría que trae la reconciliación.
Estábamos separados de Dios, pero debido a que desea una relación con nosotros, Él dio a su Hijo para restaurar esa comunión con Él. Es lo que hizo el Padre, enviando a su Hijo a reconciliar con nosotros. La fe en Jesucristo como el Hijo de Dios da como resultado la justificación, lo que se refiere a estar bien con Él. Romanos 5:1. Aunque merecemos la ira y el pecado, podemos acercarnos a Dios sabiendo que Él ya ha acercado a nosotros. Así, por la fe, el pecador puede presentarse justo delante de Dios. Pablo señaló que a través de Jesucristo podemos reconocer la paz de Dios. Tal paz no es simplemente una liberación emocional de tensiones y preocupaciones. Es la seguridad de que si antes estaba sobre nosotros la ira de Dios, ahora esa ira ha sido eliminada en acceso a esta gracia. Es una realidad. Solo gracias a Cristo, cuyo sacrificio mostró el amor sin igual de Dios. Amén. Versículos 6 y 8. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La justicia de Dios, por una de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios que Dios envió a su Hijo y Él vino a redimirnos. La Biblia es nuestra autoridad, tanto para los que creemos como para la manera en que vivimos, nuestra conducta. La carta de Pablo a las iglesias las instruyeron en la fe y las corrigieron por su comportamiento. Un tema que aparece constantemente en sus cartas es la unidad en el cuerpo de Cristo. La unidad en el cuerpo de Cristo. Amén. Esta unidad nos anima a los creyentes a la unidad. Porque no nos envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y nosotros los creyentes, los que hemos conocido a Jesús, debemos vivir en unidad. A veces no estamos de acuerdo todos por lo que hacemos o lo que decimos. Pero no por eso debemos de separarnos de Cristo. Porque una cosa es nuestro carácter, nuestras emociones, y otra cosa es obediencia a Cristo. A Cristo. Por eso Pablo escribió todo esto. El apóstol Pablo escribió por lo menos 2 cartas a la iglesia de Corinto, una comunidad del creyente que comenzó bajo su ministerio. Hechos 18, 1 al 17. Pablo estuvo muchos meses ministrando entre ellos, pero reconoció que todavía necesitaban más enseñanza y madurez. Esto lo encontramos en 1 Corintios 3, 1 al 11.
El apóstol Pablo reprendió a los corintios por continuar en sus caminos mundanos, en vez de vivir por el Espíritu. Su mentalidad e interacciones no eran guiadas por el Espíritu, más bien eran motivados por factores carnales, debido a que Pablo todavía los veía como bebés en la fe. No podían impartirle enseñanza más sólida. Había una tendencia a dejarse arrastrar por los celos y las disputas. Tales motivaciones expresadas en sus relaciones impedían el crecimiento y la madurez en Cristo. Eso vemos también en nuestra iglesia. Donde hay celos, hay contiendas, no han llegado a la madurez. Y lo que Pablo estaba enseñando a la iglesia, y esas cartas de Pablo hoy a la iglesia, nos está enseñando también a nosotros hoy en día. Que si todavía hay toda esa tendencia emocionales en nuestras vidas, no hemos llegado al crecimiento ni a la madurez en Cristo. Por eso es importante que usted analice su vida. Es importante que usted haga un análisis. ¿Está usted creciendo como creyente, como nueva criatura en Cristo? ¿O simplemente es un bebé? Porque el bebé no tiene control, ¿verdad? Y todo quiere el bebé que usted le haga. ¿Quiere leche? Usted tiene que darle. ¿Quiere comida? Usted tiene que darle. ¿Eh? Él todavía no está capacitado para tomar por sí mismo. Así es el cristiano. Cuando está sin crecimiento. Por eso hay muchos hoy en día que tienen problemas en el hogar y tienen que llamar forzosamente al pastor. Pobre pastor, ¿verdad? Pobre los pastores, ¿verdad? Que 2, 3 de la mañana lo tienen que llamar para un problema. Cuando usted tiene la capacidad de poder corregir su familia, sus hijos. Pero si usted no tiene madurez, pues es débil. Por eso es importante que usted crezca. Pídele a Dios en oración. Busque la guianza. Dígale a Dios, Señor, yo necesito crecer. Porque todavía soy un bebé. Y Dios, que es justo, Él no va a decir, oh no, sino Él le va a ayudar a usted y a mí también. Gloria a Dios. Porque no somos perfectos. Necesitamos enseñanza, necesitamos corrección, necesitamos instrucción. Aunque yo estoy enseñando estas palabras, no quiere decir que yo soy muy conocedor. Yo necesito enseñanza. Yo necesito ser corregido también. Hay muchas cosas que yo me equivoco. Por eso Dios, en su iglesia, hay hombres espirituales y hombres carnales. Los espirituales están para ayudar, no para condenar, no para señalar, sino tener misericordia al débil. Y de esa manera vamos creciendo en unidad, todos juntos, porque esperamos un día
el que prometió regresar por nosotros. Él dijo, voy a preparar lugar. Y cuando yo termine ese lugar, vendré por ustedes. Por eso es importante que nosotros estemos preparados, enseñados, creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que cuando Él regrese, nos halle esperando con una fe sincera. Todo esto enseñó Pablo a las iglesias. Y todo esto somos salvos por la fe, no por las obras. La fe, todo es por la fe. Por la fe esperamos a Jesús de regreso. Sea que vivamos, o sea que muramos, de Él somos. Eso dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y como somos de Él, le agradecemos que nos salvó por la fe y no por las obras. Algunas personas creen que si hacen suficiente buenas obras, pueden abrirse camino al cielo. Si eso fuera cierto, la muerte y la resurrección de Jesucristo serían innecesarias. La única manera de reconciliarse con Dios es tener fe en su plan redentor, en el que Jesús asumió el castigo por el pecado. Otras personas creen que son salvas por la fe, además de las obras. Nuevamente, esto resta valor al cumplimiento del plan de la salvación a través de Jesucristo. Esto no significa que los cristianos no deben hacer buenas obras. En realidad, estas buenas obras deben ser el resultado de una relación con Dios. Amamos a Dios y ese amor que nos une a Él nos mueve a servirle. Es por amor. Amamos a Dios y ese amor nos une a Él y nos mueve a servirle. Esa buena obra, esa sí es buena obra. Pero no por obra vamos a ser salvos, sino por fe en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Diga, gloria a Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios. Cristo murió por nosotros. La verdad fundamental que separa al cristianismo de de otras religiones, es la resurrección de Jesucristo, que proporciona la base para la esperanza de nuestra futura resurrección. Pablo presentó un argumento razonable para la resurrección de Cristo y la futura resurrección de los creyentes. Corintio, una ciudad al oeste de Atenas, era un centro de comercio y cultura en el mundo romano. En parte debido a estos factores, la ciudad recibía muchas
visitantes que representaban una amplia gama de falsas creencias religiosas. Esto trajo algunos complicados desafíos a la iglesia de esa ciudad. Pablo abordó una serie de problemas a lo largo de los dos epístolas en la Biblia. Si usted lee el libro de Corintios, ahí va a encontrar todos los problemas que había en esa época. Es como en Estados Unidos. En Estados Unidos era un país fundado en un fundamento bíblico. Y mientras ellos no tenían extranjeros en su país, habían ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, hacían grandes campañas. Y el mundo comenzó a hacer evangelización por los hermanos americanos. De hecho, los americanos llevaron el evangelio a México y en todo el continente americano. Traducieron la Biblia a través de los dialectos de ellos. Pero en Estados Unidos comenzaron a llegar la gente porque había oportunidad de trabajo. Pero esta gente trajeron su cultura, trajeron sus dioses. Y así fue pagando la adoración al verdadero Dios. ¿Por qué? Porque cada quien llegaron a este país con sus dioses. Los islámicos llegaron con sus dioses. Los mexicanos llegaron con sus dioses. Y se fue apagando lo que es el verdadero Dios. La adoración al verdadero Dios. Esto pasó también en Corinto. Como era una ciudad de comerciales, una ciudad próspera, pero todos llegaban allí, todos llegaban con sus dioses también. Por eso Pablo enseñó a ellos que la resurrección de Cristo es el único valor, la única valor de nuestra fe. Porque si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestro evangelio. Amén. Vana sería nuestro evangelio. Negar la resurrección de Cristo es hacer que la predicación de Pablo de esa verdad no tenga valor y dejar a la humanidad en su pecado. Eso sería el resultado de negar la resurrección. Además negar la resurrección de Cristo es decir que aquellos que han muerto como creyentes no tienen esperanza. La esperanza de la resurrección es lo que le da sentido a esta vida y a la eternidad. Esto fue lo que Pablo enseñó y sigue enseñando hasta el día de hoy a través de su palabra. Gloria a Dios.
Debido a la resurrección de Cristo, tenemos la seguridad de que también resucitaremos para vivir eternamente con Él. Pablo comunicó esta verdad a los corintios y se aplica a cada uno de nosotros. No debemos temer a la muerte, porque la muerte fue conquistada por Jesús. Gloria a Dios. Ya Cristo lo venció. Por eso los creyentes que han conocido a Jesús no temen a la muerte. Sea que estamos sanos o estamos enfermos, no tenemos por qué temer la muerte. En nuestro caminar a veces sentimos mal físicamente y sentimos que ya se acerca la muerte. Pero acuérdese que Cristo ya lo venció, y si usted es hijo de Dios, usted tiene el poder sobre la muerte también. Porque Cristo, el que le salvó su alma, el que perdonó sus pecados, le dio autoridad sobre la muerte. Por lo tanto, cuando usted sienta difícil la situación, tome la autoridad que Cristo le dio y reprenda toda enfermedad. Reprenda el espíritu de muerte y dígale que usted, Cristo, le dio poder. Gloria a Dios. Debemos experimentar las maravillas, la maravillosa realidad de la obra de reconciliación de Cristo en nuestro favor, que nos ha librado de la sensación de inminente ira sobre nosotros. Es tentador para los creyentes caer en la trampa de dejar que los celos y las contiendas dividan nuestra congregación. Dios nos llama a evitar esas trampas, eligiendo el cambio de procurar la unidad entre los creyentes. El arrepentimiento es necesario. Si hemos dejado que se desarrolle tal división, la resurrección de Cristo como hecho histórico, así como el elemento básico de la fe cristiana, es fundamental para todo lo que es la iglesia. Piense cómo puede dar testimonio de esta verdad en su mundo que niega los milagros. Amén. Piense y viva una vida de unidad. Dios nos está llamando a la unidad, más en este tiempo que se acerca grandes desafíos del creyente, porque vienen tiempos muy difíciles. Y si no vivimos en unidad, es muy fácil que caigamos en la trampa del enemigo. Porque eso es lo que él quiere, que caigamos en su trampa. Pero Dios nos ha llamado a ser vencedores. Acuérdense que somos vencedores a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual vino a este mundo y nos redimió del poder del pecado.
Que Dios le bendiga. Y estamos en la próxima semana en este nuevo estudio. La segunda parte de la carta de Pablo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén.